Hola, buenas tardes, soy Maximiliano Bravo, esto es Procesos Psicológicos Básicos y pasaremos a revisar el mapa conceptual establecido para esta unidad. Bueno, procesos psicológicos básicos. Lo primero que vimos fue la adquisición de la información, cómo nosotros adquirimos esta información. Encontramos distintos procesos psicológicos básicos como la atención, concentración, la sensación, la percepción y la memoria. La atención, que es la capacidad que poseen los sujetos de discriminar y seleccionar de manera consciente la información sensorial diversa y múltiple y dirigir los procesos mentales. La sensación la entendimos como es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo y está constituida por procesos fisiológicos simples. Nosotros también vimos en esta unidad, que es la primera unidad, la memoria, y vimos distintos tipos de memoria. La memoria sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. También hablamos de la percepción y aquí nos vimos o establecimos el enfoque de la Gestalt. En este enfoque de la Gestalt vimos el principio de la forma y las leyes de la percepción descritas por la psicología de la Gestalt. En el principio de la forma vimos la organización perceptual en que veíamos la discriminación del contorno de los objetos, privilegiar la información que más se repite en un objeto, establecer niveles de contraste entre datos de una imagen, figura y fondo. Las leyes de la percepción descritas por la psicología de la Gestalt, tenemos la ley de la continuidad, la ley de proximidad, la ley de semejanza y la ley de cierre. Avanzamos en la unidad número 2 y vimos cómo se procesa y se utiliza la información. Y aquí encontramos el aprendizaje humano. En este sentido hay distintas teorías del aprendizaje humano y vimos la teoría del aprendizaje conductual, donde establecimos un paralelo y también vimos el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje por observación de bandura. También vimos las teorías cognitivas del aprendizaje con dos exponentes, por un lado Piaget, ¿cierto?, con la teoría epistemológica genética, y por el otro la teoría de Vygotsky, ¿cierto?, donde su constructo teórico es la zona del desarrollo próximo. Más adelante avanzamos en lo que denominamos la inteligencia humana, ¿cierto?, y cómo vemos las distintas teorías de la inteligencia humana. Definimos lo que era el concepto de inteligencia humana y también algunos aspectos sobre la medición de la inteligencia. En este sentido vimos las influencias genéticas y ambientales de la inteligencia. Y esto lo relacionamos obviamente con el lenguaje y la comunicación humana y cómo a través del aprendizaje, cómo el lenguaje se incorpora, ¿cierto? Y se relaciona, como lo señalaba Vygotsky, se relaciona con la inteligencia. Podemos establecer cómo el lenguaje y la comunicación es parte importante dentro de los procesos psicológicos humanos. Más tarde vimos la relación de estos procesos con la perspectiva afectiva, ¿cierto? Y aquí vimos distintos aspectos. Por un lado, la emoción, ¿cierto?, y que la vimos desde dos subclasificaciones, como las emociones primarias, ¿cierto?, como por ejemplo la tristeza, la alegría, la rabia, y también las emociones secundarias que ya requieren un proceso psicológico a lo mejor algo más complejo, por ejemplo la vergüenza. También vimos por otro lado la motivación como motivación como un proceso fisiológico por un lado, una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. La motivación extrínseca tiene que ver con el entorno, cómo nos puede motivar, o los estímulos externos. La motivación intrínseca más a nivel de procesos internos que nos pueden motivar a hacer algo. Y los procesos fisiológicos, por ejemplo el hambre, nos pueden motivar a saciar algunas necesidades básicas. En este sentido, emoción, motivación y cognición son dimensiones para entender la relación que establece el ser humano con su entorno. Después vimos la teoría o las teorías que hay respecto a la personalidad, la psicología de la personalidad y los distintos tipos de dispositivos de evaluación que existen. En este sentido vimos los componentes de la personalidad como el temperamento y el carácter. Vimos las teorías de la personalidad a través de la propuesta de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿cierto?, como padre de esta teoría. La teoría relacionada al cognitivismo y las teorías ya más asociadas al humanismo.
En este sentido, terminamos esta unidad con la evaluación de la personalidad a través de instrumentos más reconocidos, ¿cierto? Y vimos como la entrevista personal era uno de estos instrumentos, la observación directa, los test objetivos y los test proyectivos. Bueno, así terminamos este video que explica el mapa conceptual de procesos psicológicos básicos. Soy Maximiliano Bravo, me despido de ustedes.